Venezuela, disentir sigue siendo una sentencia anticipada. Desde el 2000 hasta la presente fecha, más de 18.800 personas han sido detenidas por razones políticas, según cifras verificadas de Foro Penal y la ONU. 2 décadas de persecución marca la historia de un país donde la prisión se convirtió en herramienta de control gubernamental. Hoy, en pleno 2025, mientras algunos preparan sus cenas navideñas, muchas familias vuelven a levantar una súplica que se repite cada diciembre: poder pasar la Navidad sin presos políticos. Me hacen una videollamada donde me lo colocan a él en la videollamada con collarín realizado con cartón y tirraje, y él estaba llorando, pidiendo auxilio y que le diera el número de su hermano, que lo iban a matar, pues. Y bueno, me recomendaron hacerlo público y se hizo viral, y fue una de las maneras de mantenerlo con vida. Los primeros presos políticos de la era chavista surgieron tras el golpe fallido de 2022. Oficiales de la Policía Metropolitana como Iván Simonovic, Henry Vivas y Lázaro Forero encabezaron una lista que nunca dejó de crecer. Desde entonces, las cárceles comenzaron a llenarse de voces críticas. En esos años, los indultos decembrinos se volvieron parte del discurso oficial de la llamada Revolución Bolivariana, pero casi nunca se tradujeron en libertad real. Nosotros desde la coalición hemos identificado 4 patrones de persecución y hostigamiento a la disidencia. En estos últimos años, la manera en la que los cuerpos de seguridad han actuado se ha diferenciado sustancialmente de años anteriores. En primer lugar, porque la inteligencia social, el tejido que ellos crearon a través de las organizaciones que fueron creando, como el CLAT o los consejos comunales, se han convertido en un instrumento fundamental para la identificación de personas que son disidentes del gobierno nacional. El punto de quiebre llegó en 2014, cuando las protestas estudiantiles derivaron en una ola de arrestos masivos. Solo ese año, según Amnistía Internacional y Justicia, Encuentro y Perdón, más de 3.400 jóvenes fueron detenidos. Figuras como Leopoldo López y Antonio Ledesma se convirtieron en símbolos de una generación criminalizada por protestar. Entre el 2014 y 2023 se registraron más de 15.700 detenciones arbitrarias de civiles, muchas acompañadas de torturas, desaparición temporal y juicios en tribunales militares. Miles de familias pasaron cumpleaños, años nuevos y navidades aguardando por un proceso judicial que nunca daba respuesta. Poder político venezolano, de quienes hoy controlan el poder en Venezuela, quienes en efecto han ordenado el uso de las redes sociales también para la identificación de personas que son disidentes del gobierno nacional, personas que se oponen a la línea oficial y que expresan abiertamente su descontento y sus diferencias con quienes controlan hoy el poder en Venezuela. Desde 2017, organizaciones independientes han documentado al menos 20 presos políticos muertos bajo custodia estatal. La ONU determinó que estos casos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos destacan Fernando Albán, 2018, versión oficial de suicidio contradicha por testigos. Rafael Acosta Arévalo, 2019, murió con señales de tortura severa. General Raúl Isaías Baduel, 2021. Su familia denunció negligencia y ocultamiento. Para las familias, diciembre dejó de ser un mes de celebración. En muchos hogares venezolanos, la mesa navideña tiene al menos una silla vacía. Fue muy impactante. Desde entonces yo perdí lo que es la noción del sueño. Casi no duermo. Tengo que tomar pastillas para dormir porque perdí esa sensibilidad, ese impacto para mí fue muy grande. Ver a mi hijo como con secuelas de tortura y después ver que a mi otro hijo lo capturan y todos dos desaparecidos, pues ha sido muy devastador como madre, que soy su pilar fundamental. Tras la elección presidencial del 28 de julio del 2024,
Venezuela revivió un ciclo represivo, pero mucho más feroz. Foro Penal registró 1.154 detenciones políticas entre julio y diciembre del 2024, la mayor cifra en un año desde el 2017. Los mecanismos de persecución se han intensificado. Por ejemplo, ya antes del 28 podíamos ver que se efectuaban, todas las detenciones eran arbitrarias, en efecto, eso se sigue manteniendo. Las desapariciones forzadas sí han aumentado exponencialmente de un 30% a un 79% de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos en nuestra organización. Fíjate que hasta el día de hoy hay personas que se desconocen dónde se encuentran. El Estado dice, bueno, es que nosotros sabemos dónde está. No, es el Estado, pero no son los familiares. En la fase más reciente de la represión, el régimen de Maduro dio un paso más allá: castigar a los opositores deteniendo a sus familias. Foro Penal, Provea y la ONU documentan un aumento de esta práctica desde 2023, conocida como represalia por sustitución, un mecanismo prohibido en el derecho internacional. Entre 2024 y 2025 se registraron más de 60 casos. Padres detenidos porque un hijo opositor no fue encontrado, esposas arrestadas por negarse a revelar paraderos, hermanos e incluso hijos secuestrados durante allanamientos o persecuciones. Una táctica diseñada para sembrar miedo y quebrar tu dignidad. Si no encuentran al opositor, encarcelan a su familia. Pero el actuar más subversivo llegó en 2025, ante el conflicto de Estados Unidos con el régimen venezolano, donde la figura de María Corina Machado representa amenaza. La desaparición forzada sin límite de duración, el SEBIN, la DIGESIN, detienen a personas y las borran del mapa por días, semanas y hasta meses, sin registro, sin abogados, sin explicación. La mayoría vinculados al partido Vente Venezuela y militares desertores. También incluyen a extranjeros que entran al país. Solo en 2024 hubo más de 200 desapariciones, según Foro Penal. Para las familias, la incertidumbre es tortura pura. Seguir marcando días en un calendario sin saber si su ser querido está vivo, herido o enterrado en silencio por el Estado. Hoy, alrededor de 300 presos políticos permanecen en cárceles o centros de tortura, según el monitoreo consolidado por diversas ONG. El número varía semana a semana debido a nuevas detenciones y encarcelaciones parciales. Han pasado 2 décadas y la prisión política sigue siendo una herida abierta, una herida que se reproduce, se hereda y que marca generaciones completas. En Venezuela, la libertad se ha convertido en un acto de resistencia y este diciembre, como cada año, el país repite un clamor: que ninguna familia pase otra Navidad con un preso político, porque mientras exista un solo preso político, no habrá verdadera paz, ni reconciliación, ni justicia.